Alabado sea el Señor. Así que creemos que es el momento 2015 de seguir con todo ánimo, entusiasmo, dando a conocer el mensaje de salvación. Cristo viene y pronto. Esa es su promesa segura. Muy bien, yo quisiera, a manera de reflexión en esta mañana, que dediquemos un tiempito a estudiar. Yo he tenido que hacer un ajuste en el mensaje, aunque le dejo el mismo título. ¿Cuál es el título del sermón de esta mañana? El Señor está contigo y conmigo. El Señor está conmigo. Y usamos como texto bíblico Jeremías, ¿cuál? 20:11. ¿Y qué dice Jeremías 20:11? La primera parte. Jehová está conmigo, ¿y cómo dice? Como poderoso gigante. Muy bien, yo le diría que este va a ser la primera parte. Después vamos a predicar la segunda parte. Pero decidí hacer este ajuste porque, vamos a usarlo. Sentí la impresión del Señor, siendo que nosotros nos hemos decidido este año 2015 a estudiar más la Biblia. ¿Verdad que sí? ¿Eso es un amén? Vamos a estudiar más la Biblia. Quiere decir que este año todos haciendo el año bíblico, alabado sea el Señor. Quiere decir entonces que en la medida que estudiemos más de la Biblia tendremos más que decir, más que contar, porque el Señor nos va a seguir revelando su voluntad. En el 2015 estamos entrando en una jornada de esperanza, en un transitar, es una nueva etapa en nuestra vida. No habíamos vivido el 2015, pero ya empezamos. Es el segundo sábado del 2015. Y estamos hasta la venida del Señor en una jornada, en un desafío, día tras día. Pero nos mueve la esperanza. ¿Y por qué decir que esta jornada es una jornada de esperanza? ¿Por qué? Pudiera ser la pregunta, ¿por qué? Porque sencillamente no funciona. No funciona, Raulito. Porque sencillamente el Señor está a nuestro lado. Primero, por eso es que esta es una jornada de esperanza. ¿Por qué? Porque no estamos solos. ¿Quién va con nosotros? El Señor está con nosotros. En segundo lugar, porque Dios cumple sus promesas. Esto es una jornada de esperanza entonces. Estamos avanzando y mientras avanzamos recordamos que el Señor ha prometido estar con nosotros y además de eso, Él cumple sus promesas. Muy bien. Siendo que es así, yo creo que es una buena oportunidad para recordar un personaje de la Biblia que se llama Jacob. Nuestro año bíblico dice que hoy sábado debimos haber leído o debemos leer Génesis 31, 32 y 33. Así que vamos a hacer el año bíblico juntos esta mañana. Génesis 31, 32 y 33. Qué interesante lo que dice la Escritura. Por esa razón es que hemos dado un giro al mensaje, porque siendo que estamos desafiados con el año bíblico, pues vale la pena estudiarlo. ¿Por qué? Porque aprendemos cosas interesantes. Miren lo que dice Génesis. Vamos un poquito atrás para entender mejor lo que vamos a mencionar. Génesis capítulo 27. Busquemos la Biblia. Estamos haciendo el año bíblico en el mensaje de hoy. Génesis capítulo 27, versículo 41. Ahí tiene usted la oportunidad. Ya eso usted lo leyó. Ya eso lo leímos en la semana. Pero ahí tiene la oportunidad de hacer algunas, de subrayar, de poner alguna cosita allí que le dé una idea mejor de lo que dice el pasaje. Comienza diciendo, desde entonces Esaú odió ¿a quién? A Jacob. No es un comienzo como muy bueno, ¿verdad? Jacob no se había portado bien. De hecho, realmente él y su mamá se desesperaron.
Dios había dicho que él iba a ser el primogénito. No tenían por qué haber actuado así. Fue una señal de desconfianza de Dios. Y recurrieron al ingenio humano. Y mis queridos, una lección para no olvidar. El ingenio humano puede ser muy bueno, pero debe estar sometido a la dirección divina. Porque si no, erramos y hacemos daño. Dios ya lo había dicho. Rebeca y Jacob debían confiar, pero decidieron darle una ayudadita a Dios. Y miren lo que se ganaron. Esaú empezó a odiar a su hermano. Qué triste. Qué triste que eso se pueda dar en alguna familia. Y más si es una familia cristiana. Dice entonces que decidió, y la razón fue porque Jacob le había robado la bendición. Le había negociado la primogenitura de una manera muy astuta y ahora le quita la bendición. Eso no lo podía soportar Esaú. Además de que Esaú no era tan fervoroso cristiano. Así que se metió en su mente esa idea. ¿Y para cuándo planeó? Una vez que muera mi padre, ¿qué voy a hacer? Voy a matar a mi hermano. Triste, muy triste lo que dice. El versículo 42 dice que cuando Rebeca escuchó lo que Esaú estaba diciendo, pues recurrió a otro plan. Y el plan fue, en el versículo 43, acercarse a Jacob y decirle, hijo, huye, huye enseguida. Miren lo que pasa cuando hacemos cosas fuera de los planes de Dios. Ustedes han escuchado un dicho que dice que el hombre escribe torcido, pero Dios derecho. Y Dios endereza nuestros entuertos. Sí, por la bondad del Señor nos equivocamos y cómo Dios puede enderezar las cosas. Alabado sea Dios. Pero esto les costó. El hecho de que Jacob tuviera que irse y no volver pronto, ¿por qué razón? Por el temor de que su hermano le fuera a matar. Eso hizo que se perdiera a su mamá. Tuvieron que estar a distancia. Y todo el dolor que eso causó. La familia, molestos, todo. Qué triste. Pero Jacob huyó. Y dice el versículo 10 del capítulo 28, avanzamos un poquito más, esto es repaso del año bíblico. Dice el versículo 10 que Jacob salió a Beerseba y tomó camino de Harán. Y llega en el versículo 11 a un cierto lugar y allí decidió quedarse, pasar la noche. ¿Recuerdan cómo se empezó a llamar ese lugar después? Ese lugar, ese cierto lugar se llamaba Luz. Pero después de eso que pasó con Jacob, Jacob le cambió el nombre a Betel. Y estando allí esa noche, dice, porque el sol ya se había puesto, tomó como almohada, no olviden el detalle, una buena recomendación. ¿Tomó como almohada qué? Llama la atención eso. Eso fue una vez un profesor de la universidad en el examen nos puso una pregunta como esa. Tomó como piedra. Interesante. ¿Qué? ¿Por qué? No sé, yo no puedo dormir con una piedra. Prefiero no tenerla. Pero él durmió con una piedra. Por eso sería que tuvo un sueño. Sí, dice la escritura que tuvo un sueño. Se acostó a dormir, se quedó dormido profundamente, aunque tenía una piedra. Durmió y tuvo un sueño. Dice el versículo 12, que allí tuvo un sueño. ¿Y qué fue lo que vio? Una escalera que conectaba la tierra ¿con qué? Con el cielo. ¿Y quiénes transitaban esa escalera subiendo y bajando? Ángeles. ¡Wow! ¡Qué mensaje precioso! Eso es un mensaje de esperanza para mí. ¿Quién dijo que estamos solos? ¿Quién dijo que Dios se olvidó de nosotros? ¿Quién dijo que no hay esperanza para los que amamos al Señor? Los ángeles de Dios, que son millones de millones, están muy pendientes de nosotros. Hacen un ministerio precioso.
para sostenernos, para alentarnos, para ayudarnos en el camino. Y ese fue el mensaje que Dios le dio en ese sueño a Jacob. No podía olvidar, él iba solo, pero no estaba solo. No iba con su familia, pero no estaba solo. Había entrado en una jornada, pero esa jornada tenía esperanza. Verso 13. También veía que el Señor estaba, ¿qué cosa? De pie junto a él. ¿Cómo que se titula el mensaje? El Señor está conmigo. ¿Puedes tú dudar de eso? No. Lindo saber, sí, hay ángeles que suben y bajan, que interceden, que ministran, pero ¿quién está a tu lado también? El Señor estaba de pie junto a él. Amén. Amén. El 2015 es un desafío, pero ¿quién está de pie junto a ti? El Señor. Ah, pero ¿te has portado mal? Jacob también se había portado mal. ¿Pero quién estaba con él? El Señor estaba al pie junto a él, así como ha prometido estar contigo y conmigo. Vamos al versículo 15. En el versículo 15 está la promesa de Dios para Jacob. Miren lo que le promete Dios. Yo estoy contigo. Primero, no dudes de eso. Tú no estás solo. No te sientas solo. Sería un pecado cuando Dios te ha dicho, voy a estar contigo. Segunda promesa, en ese mismo versículo. Voy a cuidarte por donde quiera que vayas. Amén. ¿Podemos transitar 2015? Claro, con esta promesa segura. Promesa número 3. Te haré volver a esta tierra. Ah, eso le dijo Dios a Jacob. Jacob, estás yéndote, pero vas a volver porque esta tierra es la que yo te voy a dar. Es la promesa que hice a Abraham. Es la promesa que hice a Isaac. Y confirmó la promesa en Jacob. Número 4 dijo, no te voy a abandonar. En otras palabras, si yo he dicho que voy a estar contigo, es porque voy a estar contigo. Y para que no se le olvide, dijo, no te voy a abandonar. Y viene la promesa 5, sin cumplir. ¿Qué cosa? Lo que te he prometido. No te voy a abandonar. ¿Por qué? Porque voy a cumplir lo que te he prometido. Qué lindo, hermanos. Tomemos esa promesa con nosotros. El día que tú y yo decidimos aceptar a Jesús como nuestro Salvador, decidimos prepararnos para la tierra. No la de Canaán, aquí, sino la celestial. Somos candidatos del reino de los cielos. Ese es nuestro destino. Ese es el plan que Dios tiene para ti y para mí. Y por eso en esta jornada hay esperanza porque vamos con su compañía. Yo estaré contigo. Yo te voy a alentar, yo te voy a traer, te voy a hacer entrar. No voy a dejar de cumplir todo lo que te he prometido. Es lo que le dice el Señor. Ahora, en el versículo 18, vamos a Génesis 28, 18. ¿Qué dice Génesis 28, 18? ¿Alguno de ustedes quiere leerlo allí en forma audible, por favor? Y aprovechó, dice el verso 20, a hacer un pacto, una promesa. Dios había hecho una promesa y ahora, mira lo que le dice Jacob al Señor. Si Dios me acompaña, ¿quién había prometido eso? Dios. Y me cuida en este viaje, ¿quién había prometido eso? Dios. Y me da que comer. Y además, ¿qué vestir? ¿Qué promete? Y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será ¿qué? Mi Dios. En otras palabras, puede contar el Señor con mi servicio. Y eso quiere decir que lo iba a cumplir, porque el Señor cumple. Gracias a Dios. Vamos al versículo 17 y 18. Ahora,
hacemos un paréntesis y saltamos al capítulo 31. Capítulo 31, versículos 17 y 18. En el versículo 17 y 18 del 31, dice, capítulo 31, en la lectura de hoy, estamos haciendo el año bíblico, Verso 17, entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y a sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padan Aram, para volverse ¿a dónde? A Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Cuánto tiempo de ese pacto, de haber dormido esa noche en Betel, ahora está regresando? ¿Cuánto tiempo? Más de 20 años. 21 años, alrededor. Todo este tiempo, quiero preguntarles, ¿cómo se había sentido Jacob todo este tiempo? Lejos de su familia. No vio morir a su padre, no vio morir a su madre. Y sabía que tenía que volver a la tierra, pero tenía miedo. ¿Miedo de qué? De las consecuencias de lo que él había hecho. De que su hermano le matara. Jacob había pedido perdón muchas veces, pero no se había enfrentado con su hermano. Tenía temor, había razón, pero estaba regresando. 21 años después aproximadamente, pero estaba volviendo. Y dice ahora, recordamos el capítulo 28, vamos otra vez. ¿Cuál fue la promesa que hizo Jacob? Si me acompañas, si me cuidas en el viaje que estoy haciendo, si me das de comer y con qué vestir. Y pregunto, de todas esas promesas, ¿cuántas había cumplido Dios 21 años después? Todas, excepto una. ¿Y cuál era la que faltaba? Regreso sano y salvo a la casa ¿de quién? De mi padre. Eso era lo único que estaba faltando. Le había dado que comer en gran medida. Se había hecho rico, poderoso. Dios lo había bendecido y prosperado. Ahora, Labán, dice la Escritura, que salió a perseguirlo. ¿Saben por qué? Porque Labán no quería que Jacob se fuera. ¿Por qué no quería Labán que Jacob se fuera? Primero porque tenía sus hijas. Además, denme una ayudadita. Había sido prosperado teniendo a Jacob allí. ¿Cómo dejarlo ir? Además, Labán, por lo que leemos en la Biblia, era insaciable. Ustedes saben lo que le había hecho a Jacob varias veces. De alguna manera no quería ir su mejor razón de bendición. Y dice entonces que salió a perseguirlo. Pregunto, ¿iba Labán con buenas intenciones? ¿Iba contento? ¿Cuántos días después de haber salido Jacob se dio cuenta Labán? 3 días después. ¿Cuánto tiempo le tomó alcanzarlo? Esas son preguntas de año bíblico. 1 semana. Pero miren lo que dice la Escritura. Entonces, versículo 23, acompañados por sus parientes, salió a perseguirlo. Eso no me dice otra cosa, sino que lo iba a hacer devolver. Versículo siguiente, pasamos. Luego en el versículo 24, pero aquella noche Dios se le apareció ¿a quién? A Labán. A ese arameo se le apareció en un sueño. ¿Y saben qué le dijo? Le dijo, escucha, no le hables a Jacob de manera brusca. Pregunto, ¿quién se estaba encargando de Jacob? Le dijo, cuidado, trátamelo bien, trátamelo bien. ¿Estaba cumpliendo Dios su promesa? Claro que sí. ¿Qué sigue diciendo el versículo? Luego,
bien, pasando al versículo 29, damos un salto. Yo bien, cuando está hablando con Jacob, le dice, yo bien podría haberles hecho daño a ustedes. Es que esa era la intención. No iba con buenas intenciones. Pero ¿quién le cambió esas intenciones? Dios mismo. Porque Dios se encarga de cuidar a sus hijos. Amén. ¿Había aprendido Jacob en algo la lección? Sí. Muy bien, pasamos. Vamos al versículo 27. Allí le llama la atención su suegro y le dice, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué me has engañado? ¿Por qué te has traído a mis hijas, a mis nietos y no me diste ni chance de despedirlo? Sí, él estaba molesto por eso, pero había otras razones de mayor peso. Versículo 31, Jacob le dice, porque tuve miedo. ¿Cuál había sido la razón? No me despido porque tú no me vas a dejar ir. Tenía miedo. Porque me ibas a quitar tal vez a tus hijas a la fuerza. Verso 41. Dice, 20 años he estado en tu casa y continuamente me cambias el salario. Seguimos el versículo 42. De no haber estado conmigo, ¿quién? Dios de Abraham, Dios, el Dios que adoraba a mi padre Isaac, estoy seguro que me habrías mandado con las manos vacías. Así que, ¿qué era lo que quería Labán? Tremendo Labán. Que eso es grito, ¿eh? Menos mal que todos no son así, ¿eh? Sí, Señor. Pero Dios vio mi tristeza y el resultado de mi trabajo. Y anoche, ¿qué hizo Dios? Te reprendió. ¿Cumpliendo su promesa Dios? Cumpliendo su promesa. Vamos al versículo 55. Esto es solo un repaso. Versículo 55 dice que al día siguiente en la mañana Labán, ¿qué hizo? Se levantó y le dio un beso y los bendijo y regresó a su tierra y dejó tranquilo a Jacob. Muy bien. Pasamos. Este no era el único problema que tendría que enfrentar Jacob. Había otro problema mayor. ¿Quién? Su hermano. Su hermano Esaú. Verso 41 del capítulo 27. Solo quiero que recuerden qué promesa hizo Esaú. Matarlo. Este era el gran problema. Ahora, capítulo 33 de Génesis. Vamos rapidito, capítulo 32, verso 3 al 8. Y aquí quiero solamente destacar que Jacob había mandado algunos mensajeros con el propósito de calmar cualquier situación con Esaú. ¿Qué le había mandado? Le había mandado regalos. Estaba usando de su astucia, ¿verdad? Estaba usando de su astucia. ¿Saben qué hizo además? Iba solo un gran grupo, pero decidió dividirlo. Mandó uno más adelante y uno se quedó con él atrás. ¿Y quiénes? Las mujeres y sus hijos, a los que estaba protegiendo más. Y todo eso dice que va pasando allí. El versículo 7, al oír esto Jacob tuvo mucho miedo. ¿Qué fue lo que escuchó? Que Esaú venía acompañado, y venía acompañado de ¿cuántos amigos? De 400 ¿qué? Hombres. ¿Y qué eran esos hombres? Soldados de Esaú. ¿Había razón para asustarse? Definitivamente, definitivamente. Verso a la parte final dice, si Esaú viene contra un grupo y lo ataca, el otro podrá escapar. Había hecho un plan. Pasamos. Quiero que leamos juntos lo que dice Patriarcas y Profetas, porque nos da una luz bien bonita de esta lectura. ¿Esaú podía hacerle mucho daño a su hermano? ¿Podía? Sí, claro. 400 hombres, soldados armados. Esaú venía era con su familia. Y claro, sus siervos. Pero no era un ejército. Mira lo que dice. Y esta
y estaba tal vez dispuesto a usar ¿qué cosa? Violencia contra él, cumpliendo su promesa. Pero ¿qué sigue diciendo la señora White? No solo tenía deseo de venganza. Ah, qué interesante. ¿Saben qué otra cosa le movía? ¿Recuerda que él había quedado con toda la herencia de su padre? Jacob no estaba. ¿Con quién se había quedado todo lo que tenía Isaac? Con Esaú. Y ya Esaú lo veía como suyo. Y ver a Jacob regresar era, no. Tenía dos grandes motivos para vengarse y para no darle lo que tenía a Jacob. Pero miren lo que dice. Dice, pasamos en la siguiente. El versículo 32, versículo 9, dice que Jacob comenzó a orar. El Señor Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra, a mis parientes, y que harías que me fuera bien, no merezco esta bondad y fidelidad con que me has tratado. Avanzamos, Raúl. Yo crucé este río Jordán sin llevar nada más que mi bastón. Así había sido 21 años atrás. Y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Mucho tenía. Y sigue diciendo, por favor, sálvame de las manos de mi hermano Esaú. ¿Cómo creen ustedes que fue esa oración? ¿Esa fue una oración de corazón? No dudo. Estremecido, preocupado. Ya no tanto por él, por su familia. Sigue diciendo el relato, tengo miedo de que venga a atacarme y mate a mis mujeres y a mis niños. Tú has dicho claramente que harás que me vaya bien. ¿Qué estaba reclamando? ¿Qué estaba pidiendo Jacob? Estaba pidiendo que el Señor cumpliera su promesa, ¿verdad? Pasamos. Jacob siguió su camino y unos ángeles de Dios le salieron al encuentro. Cuando Jacob los vio, dijo, este es un ejército de Dios. Por eso llamó a ese lugar Mahanaim. Ahí estaban los ángeles cubriéndole en aquel lugar. Y aquí dice Patriarcas y Profetas. Patriarcas y Profetas dice, nuevamente el Señor dio a Jacob señal, otra señal del amparo divino. Vamos, ¿cuál fue esa señal? Mientras viajaba hacia el sur del monte de Galaad, le apareció 2 ejércitos de ángeles. Los pudo ver. Mahanaim. 2 ejércitos de ángeles. ¿Y qué hacía ese ejército de ángeles? Los rodeó. Por delante y por detrás. Es como para sentirse seguro. Y dice que avanzaban con su caravana como para protegerla. Alabado sea Dios. Sigue diciendo en la página 195. Jacob se acordó de la visión que había tenido en Betel tantos años atrás cuando vio a los ángeles que subían y bajaban. Ahora los tenía alrededor protegiéndoles. Y dice que su oprimido corazón se alivió con esta prueba de que los mensajeros divinos, de estos mensajeros divinos, que al huir de Canaán le habían infundido esperanza y ánimo. Le custodiarían ahora que regresaba. Y él dijo, el campo de Dios es este, y llamó ese lugar Mahanaim, o sea, los 2 campos o 2 ejércitos. Pasamos. En la página 198, Patriarcas y Profetas dice, mientras Jacob luchaba con el ángel, otro mensajero celestial fue enviado. Ustedes recuerdan la lucha que hubo. En esa lucha, Jacob con un ángel que creemos que era Jesús, ¿ok? Se esforzó cuando se estaba amaneciendo, se dio cuenta quién era. Y ustedes recuerdan que Jacob dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. Qué lindo pedido. Saben, les animo, ese pedido lo podemos hacer todas las mañanas cuando estemos estudiando este año bíblico. Señor, no te soltaré.
Si algo le puede agradar a un padre es que su hijo desee su protección. Que tenga seguridad y confianza de que Dios está allí. Pero mientras eso estaba pasando, el Señor tenía otro plan. Estaba con Esaú también. Y miren lo que pasó con Esaú. Tuvo un sueño. Y en ese sueño, Esaú, su hermano, vio a Jacob desterrado durante 20 años de su casa. Y miren, presenció el dolor de Esaú, el que sintió cuando supo que su madre se había muerto y no pudo estar con ella. ¿Qué más se enteró Esaú? Le vio rodeado de las huestes de Dios. Así que vio el ejército de ángeles. ¿Qué más? Esaú relató este sueño a sus soldados. Y eso hizo que le pidiera a todos que no hicieran daño. ¿A quién? ¿Con qué intención iba entonces? ¿Pero qué hizo el Señor? Cumpliendo su promesa. Cumpliendo su promesa. La razón, Dios estaba con él. Mis queridos, qué linda lección para nosotros. ¿El Señor está contigo? Amén. Entonces, ¿por qué tememos? ¿Por qué le tememos al enemigo? ¿Por qué le tenemos temor a las cosas que nos suceden, perder el trabajo por ser fiel al Señor? ¿Puedes temerle a eso? Si el Señor ha dicho, estoy contigo. Puedes temerle servir a Dios, compartir la fe que has recibido si el Señor ha dicho, estoy contigo. No te voy a dejar, no te voy a desamparar hasta que se cumpla todo lo que te he prometido. Y eso se va a cumplir cuando Él venga. Sigue diciendo, la misma página 198. Por fin las dos compañías se encontraron. La de Esaú y la de su hermano. Se acercaron una a otra. El jefe del desierto frente a sus guerreros y Jacob y sus mujeres e hijos, acompañados de pastores y siervas, y seguido de una larga hilera de rebaños y manadas, apoyado en un cayado. ¿Por qué? ¿Qué le había pasado esa noche? Ustedes saben, el patriarca avanzó a la tropa de soldados. ¿Qué sigue diciendo? Estaba pálido. Sí, había pasado toda una noche difícil, imposibilitado por la recién lucha, caminaba lenta y penosamente, deteniéndose a cada paso, pero su cara, ¿cómo estaba? Como se pone la cara de todo aquel que tiene un encuentro con Dios. El que hace el año bíblico tiene un encuentro con Dios. ¿Qué más? El patriarca dice, al ver a su hermano cojo y doliente, Esaú, dice el relato bíblico, corrió, lo abrazó, se echó sobre su cuello, lo besó y lloraron. ¿Ustedes se imaginan esto posible? ¿Hubiese sido esto así si el Señor no se le aparece a Esaú? Si el Señor no le dice a Esaú, cuídalo. Si el Señor no le dice a Esaú cuánto Jacob había sufrido, ¿había sido posible? Nunca. Pero ahí estaba la promesa de Dios. Qué lindo estar en las manos de Dios, ¿saben? Termina diciendo, hasta los corazones de los rudos soldados fueron conmovidos cuando presenciaron esta escena. Termina diciendo, a pesar de que él les había relatado su sueño, aunque les había dicho no le hagan daño, no se podían explicar el cambio que estaban viendo ante sus ojos. Ese Esaú que odiaba a su hermano. ¿Qué cosa es imposible para Dios? Nada es imposible. Por eso, en vez de ingeniarnos planes humanos, pongamos nuestra vida en las manos de Dios. Él tiene sus planes. Los planes de Dios sí funcionan a perfección.
Alabado sea el Señor, ¿verdad? Cuando vemos estas cosas, ¿cómo podemos olvidarnos que estamos en una jornada de esperanza? Y esta jornada de esperanza es porque no estamos solos, porque el Señor está con nosotros. Porque el Señor ha prometido acompañarnos. Dice el versículo 8 y 9 de Génesis 33. De pronto Esaú preguntó, ¿qué piensas hacer con todas estas manadas que he venido encontrando? Ganarme tu buena voluntad, respondió Jacob. No, hermano mío, le dice, yo tengo suficiente. Quédate tú con eso, no lo necesito. Patriarcas y Profetas, página 195, dice, nuevamente el Señor dio a Jacob otra señal del amparo divino. Y es que no son los planes nuestros, son los planes de Dios lo que funcionan. ¿Saben que Esaú insistió tanto, me dice el capítulo 33, que finalmente Esaú aceptó y se quedó con todo eso, con todo lo que su padre había dejado? Es que Jacob había sido bendecido ricamente. Qué tremendo cómo el Señor cumple sus promesas. Y termino con este cuadro, porque tenemos que recordar la promesa de Dios, ¿sí? Y este cuadro, ¿qué nos dice? Génesis 28:15. Yo estoy contigo. ¿Está contigo? Amén. ¿Qué otra promesa? Voy a cuidarte donde quiera que vayas. Sí, aún en Estados Unidos, si te toca estar. Allí voy a estar contigo. Te haré volver a esta tierra, pero ¿cuál tierra? A la prometida. Aquí estamos de paso, no se acostumbre mucho aquí. Aquí estamos de paso, recuérdenlo. Tenemos una mejor. Además de eso, no voy a abandonarte. No te voy a abandonar, ni aunque te saquen del trabajo por servirme. El plan de Dios es mejor todavía. Y por último, voy a cumplir todo lo que te he prometido. ¿Podemos confiar en eso? ¿Quieres tú esta mañana decirle, Señor, ayúdame a no olvidarme de esta promesa? ¿Quieres decirle eso al Señor? Amén. ¿Podemos esta jornada transitarla con esperanza y seguridad? Alabado sea Dios. ¿Vale la pena hacer el año bíblico? Miren, eso fue lo que hicimos esta mañana. Estudiar el año bíblico del día de hoy. Vamos a ponernos de pie. Y siendo que estamos en una jornada que requiere esfuerzo, pues vamos a cantar. ¿Qué himno vamos a cantar? El 516, firmes y adelante. 516, firmes y adelante. ¿Huestes de qué? De la fe.